PT que está en la semana 3. Avísenme si ven. Cuando vean, me levanten el micrófono alguien de ustedes, por favor, y me dice que lo ven. A ver, presentaciones. Está un poco lento se me congela. No sé qué está pasando. Pero por eso les digo, hay un plan B. Ya. ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Todavía? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a tener lo que es estado de situación financiera y estado de resultados. Vamos a ver su estructura y vamos a ver qué cuentas vamos a utilizar y cómo van a funcionar. Ya hemos visto algunos ejemplos en la clase pasada y ahora lo que vamos a ver es un poco más dentro, nos vamos a entrar antes de llegar a lo que es la práctica. Entonces, vamos a comenzar. ¿Ya? En la primera pantalla que ven ustedes aquí está la primera fórmula. ¿Qué es la primera fórmula? El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, ¿cómo es la estructura del activo? El activo y pasivo se dividen en dos partes. Activo corriente y activo no corriente. Pasivo corriente y pasivo no corriente. Muy parecido. ¿Sí? El activo corriente son bienes y derechos que tiene la empresa, pero su nombre corriente significa que se puede convertir en dinero lo más pronto posible. ¿Cuál es el tiempo para corto plazo de esto? 1 año. Cuando el activo es no corriente, son aquellos que no se convierten rápidamente en dinero, como por ejemplo las maquinarias, el equipo que se usa para la empresa. Esos se quedan ahí y nos sirven para que la empresa funcione, ¿verdad? Y eso es muy importante que nosotros sepamos, ¿ya? Entonces ahí tenemos lo que vamos a comenzar a ver, ¿sí? Y entonces aquí tenemos el activo corriente. ¿Qué vamos a colocar en el activo corriente? En el activo corriente son bienes y derechos que tenemos y que se convertirán en el periodo no mayor a 1 año. Y eso sería activos a corto plazo. ¿Qué son activos no corrientes? Son bienes y derechos que tiene la empresa que no es posible convertirse fácilmente en dinero y que son mayores a 1 año. Pueden ser 5, 10, 15, 20 años, no hay ningún problema. En el pasivo también se dividen en dos partes. Deudas que tenemos que pagar en el periodo no mayor a 1 año y deudas que tenemos que pagar a largo plazo. El pasivo no corriente es largo plazo y el pasivo corriente son deudas a corto plazo. 30, 60, 90 días, facturas, boletas, tickets que tengamos, que debamos, entonces esos hay que pagarlo y eso va a ir acá, como lo vamos a ver más adelante. Y el patrimonio ya conocemos que el capital social es donde están las aportaciones de los socios y utilidad del ejercicio es la utilidad que es generada por la otra fórmula que viene aquí, se posesiona que hay y se suma al capital social. Pero si es pérdida del ejercicio, esa pérdida viene y le resta al capital social, o sea, le quita. Entonces, por eso es que los socios siempre esperan una utilidad en el ejercicio. Porque si voy a tener pérdida, ellos lo que dicen es, mejor la pongo al banco, aunque me dé poquitos intereses, me va a dar ganancia, ¿no? La capital. Esto sería la primera fórmula. Y aquí está, activo es igual a pasivo más patrimonio. Y aquí están los cargos y abonos. Aquí está el activo, pasivo y patrimonio. Como ven ustedes, cada uno tiene sus dos columnas. La columna del debe, la columna del haber, columna del debe, columna del haber, columna del debe, columna del haber. Cuando nosotros anotamos algo en la columna del debe se llama cargo o débito. Cuando anotamos algo en el haber se llama abono o crédito. Y aquí tienen cargo, abono, cargo y abono. La suma de la columna del debe se le llama movimiento deudor
la suma de la columna del haber se le llama movimiento acreedor. De igual manera para el pasivo, tiene su movimiento deudor, tiene su movimiento acreedor, patrimonio de la misma manera, movimiento deudor y movimiento acreedor. Y aquí tenía su saldo, ¿verdad? Saldo, ¿sí? Este saldo es deudor, no es que tenga deudas, no. ¿Por qué se llama saldo deudor o naturaleza deudora? Porque está posesionado en el debe, ¿sí? Y como ven ustedes, el pasivo y el patrimonio son de saldo acreedor. ¿Y por qué se le llama de saldo acreedor? Porque está posesionado en el lado del haber. Ahora la pregunta que les hago yo, de acuerdo a las clases que hemos estado viendo y hemos visto la fórmula, ¿cómo es que yo, si la pregunta del examen viniese y yo le digo, ¿qué naturaleza tiene los activos? Y ustedes me van a decir, es de naturaleza deudora, profe. Muy bien. ¿Y cómo tú sabes, cómo tú determinas cuál es la evidencia de que eso es deudora? Lo hemos hablado. ¿Alguien se acuerda de lo que hablamos en clase anteriormente? A ver. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie me está escuchando? Bueno, ¿me escuchan o no me escuchan? Parece que no hay nadie. Por ahí está Kevin. Se le escucha, profesor. Sí. Profesor, ¿Cómo sí, yo sí le sé, escucho. chicos, cómo yo sé que es de naturaleza deudora, naturaleza acreedora? ¿Se acuerdan eso que lo vimos en la clase anterior el día miércoles? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me escuchó? ¿Alguien que vio el video? Lo que está en el video. Es por el signo más. Este signo más. ¿Cómo yo sé que el activo es de saldo deudor? Porque el signo más o el signo de aumento está en la columna del debe. Por eso es de saldo deudor. ¿Por qué es saldo o naturaleza acreedora? Porque el signo de más me está indicando que está en el haber. Y eso sería un saldo acreedor. Y aquí también el signo más está en el haber y eso sería saldo acreedor. Entonces el signo más identifica de qué naturaleza pertenece cada uno, el activo, el pasivo y el patrimonio. Cuidado, esto es lo que va a venir en el examen. Y eso podría ser una de las preguntas. ¿Sí? Eso es lo que debería ser una pregunta. ¿Ya? Entonces, ya tenemos eso. Y aquí viene algunas definiciones que ya le hemos venido trabajando, como para que digan, no, profesor, no sabíamos, no hay nada de eso. Está también en su libro que les he dado. Debe significa únicamente la columna de la izquierda. Haber significa únicamente la columna de la derecha. Cargar o debitar significa escribir una cantidad en la columna del debe. Abonar o acreditar significa escribir una cantidad en el haber. Movimiento deudor significa la suma de todas las cantidades anotadas en el debe. O también se puede decir, movimiento deudor significa la suma de todos los cargos. Nada más. Movimiento acreedor significa la suma de todas las cantidades anotadas en el haber o de los abonos. Saldo deudor, aquí está. Es la diferencia entre el movimiento deudor y acreedor, siendo mayor el movimiento deudor. Saldo acreedor es la diferencia entre el movimiento deudor y acreedor, siendo mayor el movimiento acreedor. ¿Qué naturaleza tienen las cuentas? Ya les he dicho, si ustedes ven ahí el signo más, las cuentas del activo, con excepción de una cuenta llamada depreciación, que la veremos más, todas las demás son de saldo naturaleza deudora. Cuentas del pasivo son de naturaleza acreedora y cuentas del patrimonio son naturalezas acreedoras. Se suman las dos acreedoras, debe ser igual a la deudora. Y aquí vamos a comenzar a ver la primera fórmula.
y después veremos la segunda fórmula. Aquí en la primera fórmula, que es el activo es igual al pasivo más el patrimonio, todo debe estar balanceado. Aquí vamos a utilizar algunas, ya nos vamos a ir metiendo, cuáles son algunas cuentas que vamos a utilizar del activo corriente y cuáles son cuentas del activo no corriente. Lo mismo del pasivo corriente y el pasivo no corriente. Vamos a empezar primero con el activo corriente, que son bienes y derechos que posee la empresa. La primera cuenta que está aquí se le conoce como efectivo y equivalente de efectivo. El efectivo son las monedas, los billetes. La moneda que sea, puede estar en dólares, en euros, en yenes, en lo que sea. Si yo lo tengo en el banco, eso le pertenece a la empresa. Y equivalente de efectivo tiene que ver, su nombre lo dice, equivale como si fuera efectivo. Entonces, en las transacciones comerciales, un documento que es equivalente a efectivo es el cheque. Entonces, cuando nosotros nos pagan con cheque, es como si nos hubieran pagado en efectivo. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, con toda tranquilidad me hacen el... y yo les respondo, ¿ya? Cuentas por cobrar, la segunda. Cuentas por cobrar comerciales. Son todas aquellas facturas, boletas, tickets que nos deben por el giro del negocio. ¿Y qué cosa es el giro del negocio? Es a lo que se dedica la empresa. Ejemplo, si yo compro celulares y vendo celulares, mi giro de negocio es compra y venta de celulares, nada más. Pero si yo compro y vendo abarrotes, me dedico, ese es mi giro de negocio. Iraoka, fíjense, ¿qué es lo que hace Iraoka? Su giro de negocio es la compra de artefactos eléctricos de toda clase y vende artefactos eléctricos. Los compra afuera, en el exterior, los paga, se lo traen aquí, le ponen flete y todo, paga aduanas y todo lo demás y los vende aquí. Todos los artefactos que nosotros conocemos. Y eso viene a ser toda la deuda que le deben a él por vender, eso se le pone como cuentas por cobrar comerciales, terceros. ¿Y qué pasa si yo vendo una mesa o el escritorio de la empresa donde está el gerente? La vendo, está viejita de segunda mano, voy a comprar una nueva. ¿Qué tal si yo la vendo eso y la vendo a crédito? Me la van a pagar a crédito en 30 días, o sea, al mes siguiente. ¿Dónde lo pongo? ¿En cuentas por cobrar comerciales? Me tengo que hacer la pregunta. ¿Eso que yo he vendido es por el giro de negocio? O sea, ¿me dedico a vender mesas? No. Yo me dedico a vender artefactos eléctricos. Entonces, ¿dónde lo voy a poner? Lo voy a poner en cuentas por cobrar diversas al giro de negocio. Diversas terceros. Así se llama la cuenta. Cuentas por cobrar diversas terceros. Entonces ya la contabilidad lo que hace es separar para que cuando el gerente quiera tomar decisiones y quiera tener información, está separado todo lo que le deben por el giro del negocio y todo lo que le deben por algo que no es del giro del negocio. Y después tenemos lo que es mercancías o mercaderías. Es el almacén. Lo que yo compro va al almacén y de ahí sale para la venta. ¿Verdad? Y en lo segundo, el activo no corriente es algo que es por mucho tiempo, que no se convierte fácilmente en dinero. La primera cuenta donde vamos a manejar se llama inmueble, maquinaria y equipo. Inmueble tiene que ver con las inmobiliarias, tiene que ver con la carrera de civil. ¿Qué es un inmueble? Su nombre lo dice, es algo que no se puede mover, es un producto que no se puede mover. No se puede trasladar de un lugar a otro. Por eso que las inmobiliarias, ¿qué es lo que hacen? Hacen y venden edificios. Dentro de lo que es los inmuebles, tenemos dos. Uno que es el terreno y el otro que es el edificio. Son dos cosas distintas. Y tienen dos precios distintos.
¿sí? Entonces, el inmueble viene a ser algo que no se puede trasladar. ¿Y qué es lo que se puede trasladar? Aquí también vamos a poner los muebles. Un mueble, eso sí se puede trasladar, mover de un lugar a otro. Si la empresa tiene un avión ejecutivo, ese avión sí se puede trasladar. Ese es un bien mueble, no es un bien inmueble. Pero el lugar donde se guarda el avión, que se llama el hangar, ese sí no se puede trasladar. Eso sí permanece un sitio. Ese sería un inmueble. Maquinaria, equipo de producción. Todo tipo de maquinaria para la producción en la fábrica. Eso debe estar aquí también. Y equipo de oficina. Todo lo que es equipo de oficina, computadoras, todo, teléfonos, todo eso es equipo. Entonces, en una sola cuenta, cuando hablemos de inmueble, maquinaria y equipo, cuando compremos inmueble, maquinaria y equipo, lo vamos a colocar en esta cuenta. Y de ahí viene la cuenta que es distinta a todas las demás. Y se llama, bien abajito se llama depreciación y amortización acumulada. La depreciación es el desgaste que sufren todos los inmuebles, maquinaria y equipo. Por el uso, por el tiempo, por el cambio de tecnología, se vuelven obsoletos. Y al volverles obsoletos se deprecia, pierde su valor. ¿Sí? Te compras un auto hoy día, vale $14.000. Pasan 5 años, ya no te vale 14.000. De repente, aunque lo hayas cuidado bien, por el uso y todo lo demás, dependiendo, lo vas a poder vender en 10.000. Se ha depreciado en $4.000. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos eso. Y ese sería el activo. Entonces es de naturaleza distinta y ese activo va a estar en un momento dado restando a todo lo que es inmueble, maquinaria y equipo. Pero esto lo vamos a estudiar más adelante, solito. Y ahí nos vamos al lado derecho. Pasivo, deudas y obligaciones que tiene la empresa. La empresa y toda empresa va a tener deudas a corto plazo y también va a tener deudas a largo plazo. Donde las deudas a corto plazo son los tributos por pagar. ¿Y qué vamos a tener ahí? Tributos por pagar. En tributos por pagar, aquí vamos a tener todo lo que se le debe a la SUNAT, en IGB y en impuesto a la renta. ¿Sí? Todo lo que se le debe a SUNAT y hay que dárselo a la SUNAT. ¿Sí? Y aquí tenemos cuentas por pagar comerciales. Miren, aquí es igualita a la de acá. Pero acá dice cobrar y aquí dice pagar. Estas son cuentas que nosotros le debemos a los proveedores. Y los proveedores son aquellos que nos proveen, ¿sí?, mercadería por el giro de nuestro negocio. Y nos han vendido a crédito. A 30, 60 días seguramente, no lo sé. Entonces lo ponemos cuentas por pagar comerciales terceros. ¿Quiénes ponemos aquí? A nuestros proveedores. Deudas que tenemos a nuestros proveedores. Y cuando debamos algo por el giro que no es del giro del negocio, van a ir a cuentas por pagar diversas. Igualito que está acá. Cambia la palabra cobrar por pagar. Nada más. Diversas. Profesor, ¿y cómo serían unas cuentas por pagar diversas? Un ejemplo. Vamos a ver. Para que me entiendan. Vamos a suponer que yo veo que la otra empresa tiene una computadora que yo quisiera, que la quiere vender. Y es de segunda. Y yo nunca he tenido plata, mi negocio nunca ha tenido plata para comprar una nueva. Entonces yo le digo, oye fulano, ¿sabes qué? Ya que la vas a vender, me la puedes vender y te lo pago en dos cuotas, o sea, en 2 meses, en 60 días. Sí, no hay problema. Entonces me dice, te la voy a vender en 1.000 soles y me pagas 500 en el siguiente mes y en el otro siguiente mes me pagas 500. Es una deuda a corto plazo, ¿sí? Pero no es una deuda por el giro del negocio, porque yo no me dedico a vender. Yo no me dedico a vender computadora. Yo la quiero comprar porque es para el uso de la empresa.
Entonces la voy a llevar como mi cuenta por pagar diversas. Y la pongo acá porque es a corto plazo. Y deudas a largo plazo son pasivos no corrientes. ¿Y cuál es la diferencia entre deudas? Por ejemplo, aquí puedo tener yo mi deuda por pagar comerciales, pero esta deuda es a corto plazo, pero también puedo tener aquí unas cuentas por pagar comerciales a largo plazo. También puedo tener unas cuentas por pagar diversas a largo plazo. Si ustedes ven, tiene el mismo nombre. Si ustedes ven, va a tener quizás el mismo código, pero lo que le va a diferenciar es LP, o largo plazo, o la palabra largo plazo. Y eso lo hace distinto a los demás. Porque mientras tanto estas se tienen que pagar en el periodo no mayor a un año, estas son para pagar mucho más largo el tiempo. ¿Sí? Y generalmente, ¿cuáles serían ahí? Las hipotecas. ¿Sí? ¿Cuáles serían ahí? Cuando la empresa compra un carro de transporte para poder transportar la mercadería vendida. Los carros se pagan en 5 años, entonces es una deuda, una cuenta por pagar a largo plazo. ¿Y cuenta por pagar comercial o diversa? Diversa, porque no se dedica uno a comprar ni vender autos. Y la siguiente parte es capital social. En capital social van las aportaciones de los socios. Y después viene la utilidad o pérdida del ejercicio. Si es utilidad, se suma al capital. Y si es pérdida, le resta al capital. ¿Sí? Que vienen a ser las aportaciones de los socios. Eso no les gusta a los socios. Después tenemos dos asientos. Uno que se llama asiento de apertura y el asiento de cierre. Vamos a empezar por el asiento de cierre. Vamos a explicarlo. ¿Qué dice? Es aquel registro con el cual se cierran las actividades de un ejercicio contable. A ver, ¿recuerdan ustedes este ejemplo que yo les di al inicio del curso, cuando estábamos en Año Nuevo y llegan mis abuelos y me dicen que vaya a comprar pollo a la brasa, me gasté 200 soles, tenía 1000 soles en el bolsillo y entonces eso es 31 de diciembre y eso es con lo que voy a cerrar el año 2021? Entonces, ¿cómo registraría yo el asiento de cierre de mi bolsillo? El asiento de cierre sería al 31 de diciembre, registro mi saldo al 31 de diciembre de 2021, 800 soles. Eso es lo que yo tengo el año pasado. Pero en un ratito nada más ya estamos en el otro año. Y entonces, el asiento de apertura del año 2022, ¿cómo lo voy a registrar? Como asiento de apertura. Se inician las operaciones de la empresa con 800 soles en el bolsillo, en efectivo. Entonces, mi asiento de cierre, fin de año, y al día siguiente empieza con el mismo asiento de cierre, pero se convierte en asiento de apertura para el siguiente periodo, en todas las empresas. ¿Eso se puede hacer mensual? Sí. El saldo, el asiento de cierre de enero se convierte en el asiento de apertura para febrero. El asiento de cierre del mes de febrero se convierte en apertura para el asiento de marzo. Y así sucesivamente hasta llegar a diciembre. Aquí está la segunda fórmula. ¿Sí? Esta segunda fórmula la vamos a ver un poquito más detallada. Esta es la segunda fórmula y estas son las cuentas que vamos a utilizar. Si ustedes ven aquí, las cuentas de ventas, utilidad, las que están con azul, son cuentas de ganancias, son cuentas de ingresos. Todo lo que está con azul. Todo lo que está con rojo son cuentas de egresos o gastos. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo es la estructura de una cuenta de estado de resultados. Lo primerito que está arriba es ventas o ingresos por el giro del negocio. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí solamente va y se utiliza esta palabra para todas las ventas que han sido por el giro del negocio. Si yo me dedico a vender mercaderías, aquí vendí mercaderías. ¿Sí? Ah, pero
yo vendí también un camioncito de nosotros. ¿Dónde lo pongo? ¿No lo puedo poner ahí en ventas? ¿Lo puedo poner ahí en ventas? No, porque eso es exclusivamente para el giro del negocio. Entonces, ¿dónde lo pongo? Ah, me vengo más acá abajo y aquí dice otros ingresos. Entonces, todo lo que no sea giro de negocio va a venir acá. Otros ingresos. Ese otro ingreso es por la venta del camioncito. La venta de mercaderías, todo está aquí. Menos el costo de ventas de la mercadería. Es el costo. Principio de contabilidad número 4 que tenemos en el curso, valor histórico original, donde el costo es los fletes, la carga, descarga, todo lo que ocasiona traer los productos hasta aquí. Entonces ahí se resta ventas menos costo de venta, lo que me costó, eso va a dar utilidad bruta. A esa utilidad bruta se le tienen que ver si ha tenido gastos de operativos. Y generalmente, por muy pequeña que sea la empresa, tiene gastos operativos. Lo que pasa es que no los quieren registrar. Y en esos gastos operativos hay dos departamentos muy importantes en toda empresa. Una es el departamento de administración, o llamado gastos de administración, y el departamento de ventas, o gastos de venta. ¿Qué vamos a colocar aquí? En gasto de administración vamos a poner, por ejemplo, el sueldo del gerente general o el sueldo del dueño. Generalmente yo cuando estaba dando asesoría hace muchos años, iba a las pequeñas empresas y les decía, esto es lo que hay que hacer, tienen que pagarse sueldo. No, pero yo soy el dueño. Sí, eres el dueño, pero tienes que pagarte un sueldo. Entonces, eso era un gasto administrativo. ¿Qué más? El sueldo que le pagamos a la ¿cómo se llama? El sueldo que le pagamos a la secretaria del gerente. Eso también es un gasto administrativo. Pero si tiene abogado, el sueldo del abogado. Si tiene contador, el sueldo del contador. ¿Sí? ¿Qué más? Todos los gastos que tenga para el funcionamiento administrativo, ¿como qué? Por ejemplo, papel bond, toner, cuadernos, grapas, todo eso son gastos administrativos. El departamento de recursos humanos en las empresas es departamento administrativo. Y de ahí pasamos a los gastos de venta. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué vamos a colocar aquí? Ah, vamos a colocar el sueldo que le pagamos al director de ventas, el sueldo de la secretaria del director de ventas, el sueldo de los vendedores, las comisiones de los vendedores, la publicidad, propaganda, televisión, redes sociales que pagamos, eso es gasto de venta. El delivery, sí que nosotros lo pagamos, eso es gasto de venta. ¿Sí? Todo eso es gasto de venta. Si enviamos a los vendedores que se vayan a provincia, les tenemos que pagar viáticos, estadía, almuerzo, cena. Esos son gastos de venta. Entonces, ya sabemos que la suma de todo eso viene a ser la suma de todo lo que gasta el departamento de venta. ¿Para qué? Para que se conozca el producto y se pueda vender el producto lo más rápido posible. Y después viene otro, lo que son gastos financieros. ¿Qué son gastos financieros? Son todos aquellos intereses o moras que nos cobra el banco porque nos hemos pasado la fecha de vencimiento. Solamente la parte de intereses o moras, eso se corresponde a un gasto financiero. ¿Sí? Intereses que nos cobra el banco, también lo que le llaman gastos administrativos a su estado de cuenta, eso nos los pone en el estado de cuenta aquí en los bancos, y eso lo debemos derivar a gastos financieros. Y otros gastos, ya lo hemos visto, cualquier otro tipo de gasto que no esté involucrado aquí, el gasto administrativo o gasto de venta. Por ejemplo, una multa que nos haya generado la municipalidad, esa multa está en otros gastos. Y otro tipo de gastos adicionales que no se encuentren en gasto de administración, ni gasto de venta, ni gasto financiero. Después se le suman los ingresos financieros, igual que los gastos, pero aquí es al revés. Se me olvidaba.
En gastos financieros, y esto es muy importante, en gastos financieros, chicos, vamos a colocar aquí también la pérdida por diferencia de tipo de cambio. ¿Y qué es una diferencia de tipo de cambio? Por ejemplo, la empresa, ¿sí? La empresa compró el dólar a 4 soles 10, ¿sí? Y ahorita ha bajado a 3.50. Entonces, ahí tiene una pérdida. Porque si quiere venderlo ahora, le están dando 3.50 nada más. Está perdiendo 30, 40 céntimos por cada dólar. Eso se llama. Y esa pérdida, esa diferencia, se pone como gasto financiero. Todo lo contrario, ingresos financieros. En ingresos financieros vamos a colocar si la empresa ha prestado a otros con intereses. Puede ser a los trabajadores, puede ser al gerente, puede ser a los dueños, puede ser a terceros, a otras empresas, y por el hecho de haberles prestado les está cobrando intereses. Esos intereses se llaman ingresos financieros. No son ventas de mercadería, sino son ingresos financieros. Moras, también ingreso financiero. ¿Sí? Todo eso. Entonces, y otros ingresos, lo que ya vimos, ¿no? Otro tipo que no es necesariamente el giro de negocio. Entonces, cuando nosotros tenemos utilidad bruta, le restamos todos los gastos, le sumamos los ingresos y eso nos va a dar utilidad antes de impuesto a la renta. Y en la utilidad antes de impuesto a la renta, lo primero, de acuerdo a ley, las empresas grandes tienen que sacar de aquí un 10 o un 8% y repartírselo a todos los trabajadores en forma de bonos. ¿Por qué? Porque estos trabajadores han hecho que la empresa tenga utilidad. Se han comportado bien, han trabajado duro, han hecho que la utilidad de la empresa sea utilidad. Entonces le corresponde a ellos un bonus por Navidad. Y ahí es donde llegan los bonus, ¿no? Y después de eso, utilidad antes de impuestos, menos lo que se van a repartir los trabajadores como motivación de que a la empresa le dio bien, les queda aquí una utilidad. Esa utilidad recién se le calcula el impuesto a la renta. En este caso sería el 29.5% el impuesto a la renta que vamos a trabajar, 29.5. Y después de eso ya nos quedaría la utilidad del ejercicio. Le damos el impuesto a la renta a la SUNAT, le damos su participación de los trabajadores a los trabajadores y no queda, la empresa se queda con una utilidad neta del ejercicio. Esa utilidad neta del ejercicio es la que se va a repartir. ¿Quiénes? Todos los socios involucrados en la creación de esta empresa. ¿Sí? Si son 2, esa utilidad se divide entre 2. Si son más de 500, entre 500. Y le va a tocar lo que le corresponde a cada de acuerdo a su participación. ¿Sí? Y entonces ahí ya tenemos las dos fórmulas que vamos a manejar. Ahí tenemos las cuentas que involucran a las dos fórmulas. Estas de rojo son cuentas de egresos, estas de azul son cuentas de ingresos y esto que está abajo es el resultado del ejercicio. Aquí es cuando está utilidad. Pero ¿qué pasa, profe, cuando hay pérdida? Quiere decir que esta utilidad no ha logrado cubrir los gastos, se gastó más aquí. Y entonces, en vez de que haya todo esto utilidad, aquí sería pérdida, negativo, rojo. Y cuando hay pérdida ya no se le da participación a los trabajadores, ni tampoco se paga impuesto a la renta. Y esa pérdida se va directamente hasta patrimonio y resta a las aportaciones de los socios. Y eso es lo que no quiere cada socio. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que no quiere ningún socio. ¿Cómo me vas a hacer eso? ¿Cómo me vas a hacer eso? No, yo invierto, mejor me lo llevo al banco, no me hago tanto problema y el banco me va a dar, aunque sea poquito, pero me va a dar ganancia. Esa es la razón de que vamos a utilizar estas dos fórmulas. Y ya para el día miércoles, miren, vamos a empezar con estos. Esto ya es práctica. Pueden leerlo, lo que sea, pero el examen es hasta aquí. Hasta aquí. Desde la semana 1, todo lo que es teoría va a venir hasta aquí. ¿Sí? Por ejemplo,
Yo le puedo preguntar a ustedes. Ventas, ¿qué naturaleza es? ¿Deudora o acreedora? A ver si alguien me puede encontrar eso. ¿Ah? ¿Mm? ¿Qué naturaleza es la cuenta de ventas? Acreedora, profesor. Muy bien. ¿Por qué, mi estimado? Porque al generar una venta se está generando un ingreso económico, entonces quiere decir que va a sumar a las arcas de la empresa. Ya. Eso es lo que te dice que va es acreedora o por otra razón has visto de que es acreedora. ¿Dónde está el signo más en tu fórmula? ¿En el lado Así, derecho o en el lado izquierdo? lado derecho, profesor. Ah, muy bien. Eso te marca que es acreedora. Porque si hubiera estado en el lado izquierdo, te dice que es, ¿cómo se llama? Deudora. A ver, gasto de administración, ¿qué naturaleza es? Tú mismo, ahí que estás viendo la fórmula. ¿Deudora o acreedora? Perdón, tomé un poquito de agua. Gastos. ¿Dónde están los gastos, chicos? ¿Dónde están los gastos? Deudora, profesor. Deudora. ¿Por qué? ¿Por qué deudora? Porque vamos a retirar nuestro dinero, en otras palabras. Cuando tú gastas, ¿qué pasa con tu bolsillo, hijo? Disminuye. Disminuye nuestro dinero, ¿verdad? Claro, disminuye el dinero, pero ahí en la fórmula, estos gastos de administración, gastos de venta, otros gastos, gastos financieros, ¿en qué parte está? ¿En ingresos o en egresos? En egresos, ¿no? En egresos, ¿verdad? Y si tú ves ahí egresos, Sí, ¿dónde está profesor. el signo más? ¿En el lado del debe o en el lado del haber, hijo? El signo más, ¿dónde está posesionado? En el lado izquierdo, en el lado del debe, ¿sí o no? ¿Lo ves? ¿O estoy equivocado? Sí, profesor, está bien. Está bien. Y si lo tienes en el lado del debe, ¿qué saldo es? ¿De qué naturaleza es? ¿Deudora o acreedora? ¿Mm? Deudora. Deudora, muy bien. Deudora, muy bien. Entonces así es lo que tienen que estudiar y aprender para que, porque eso es más o menos algunos ejemplos de lo que va a venir. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahora sí? Cualquier pregunta que tengan ustedes. Bienvenidos a todos los que ya se han conectado. Jason Díaz no se ha conectado. Solicitar César Alexander y Evaldo Enrique. Parece que no pueden conectarse. No sé qué pasa con su equipo. ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes? ¿Alguna duda? Todo claro, profesor. Gracias, Ángel. Entonces, chicos, ya saben, tómense 15 de receso y lo demás, el tiempo, comiencen a preguntarse qué es naturaleza, cuándo aumenta, cuándo disminuye, porque eso es lo que va a venir. Y ahí están todas las definiciones. Ahí están los principios también, que es el principio de valor histórico, periodo contable, principio de realización, principio de comparabilidad y todo lo demás. Definición que es sistema de contabilidad,
cuáles son los libros principales, los libros auxiliares, para qué sirven, todo eso va a venir. Hasta aquí. Ahora sí. Entonces, si no hay más preguntas, eso sería todo. Y en los casos prácticos que ustedes vieron ahí, lo vamos a comenzar a resolver el día miércoles. ¿Ya? Edison y Kevin, voy a dejar la grabación y ustedes la suben como siempre y la ponen a sus compañeros. Entonces ya está todo, organizado, ¿verdad, Edison? Sí, ingeniero. Ya. Muchísimas gracias, chicos. Si no hay preguntas, yo voy a estar aquí para cualquier consulta que tengan a través de los delegados, ya saben, me hacen por el WhatsApp para cualquier consulta o duda que tengan para lo que es el examen. Entonces, que tengan buen fin de semana. Tómense el receso, no se desconecten para su asistencia. Ingeniero, disculpe, una consulta. Adelante. Respecto a la práctica de mañana, es por Teams también, ¿verdad? Práctica de mañana, hijo. Es el otro Sí, sábado, todo- compañero. El el otro sábado. sábado. Para el otro, Sí. para el próximo sábado, sí, disculpe, Sí, todo es por Team. Y así por todo lo sábado, estamos haciendo por sí. por Sí. Teams. Profesor, disculpe, ¿de qué manera se toma la práctica? ¿Cómo? ¿De qué manera? Así como te sale la tarea, así te va No, a claro, salir con cámara, sin con cámara. cámara. Como cámara, voy a pedir qué cosa me dice Secretaría Académica. Ellos son los que autorizan, Ah, dependiendo cómo está la red también. Con cámara, lo que sí deben eh, tener su DNI ahí presente y estar preparados que si es con cámara, listo. ¿Ya? Profesor, una pregunta. Ujú. Ya tengo en un Excel todos los grupos, Ajá, señalado con amarillo los delegados de cada grupo. ya. Espero a que se sigan reincorporando más compañeros o se lo mando de una vez De al grupo una donde están vez los ya. delegados. Los que no tuvieron, los que no se conectaron, ya ellos perdieron ya. Tu nota va a ser 0. Así ponlo en el aviso. Hoy día, hasta la noche, pon ahorita el aviso en el WhatsApp. El profesor ya me solicitó y los grupos. Aquel que no esté en el grupo va a tener 0, no va a poder integrarse en ningún grupo. Y además, si lo hace, va a tener que hacerle el trabajo solito, no va a haber otra. No es que, y faltando una semana, faltando 2 días, profesor, no tengo grupo, ¿sabe qué? Por favor, si no voy a repetir. Lo siento mucho. Hemos tenido 4 meses y hemos estado insistiendo. Ahí está la evidencia en los WhatsApp, sus compañeros delegados, ahí están las grabaciones. Y yo he estado día y noche diciéndole, ya ese es tu problema. Tú no has hecho lo que se te pedía, entonces no tienes manera de poder sustentar un reclamo, porque a nosotros nos hacen auditoría. ¿Sí? ¿Sí me entendiste, Yaciel, o quién me preguntó? Kevin, creo. No, profesor, mi compañero le preguntó, pero de todas Ah, maneras ya quedó claro, yo lo voy a poner en el grupo, profe, no hay problema. gracias, Kevin. ¿Sí, Yaciel? ¿Se entendió o no? Jaciel. sí, ingeniero, no, yo le pregunté sobre si el examen iba a ser por Teams. Ah, Creo que ya, otro compañero le preguntó. Yo tengo mi grupo conformado ya. ya. Discúlpame entonces. Bien, entonces, un abrazo fraterno y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el miércoles, Dios mediante, chicos. Gracias, ingeniero.